Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que supone la pérdida progresiva del tejido del nervio óptico y, como consecuencia, una pérdida de la función visual. Hoy vamos a charlar con Ramón Bringas, el doctor Bringas, que es médico especialista en oftalmología con más de 25 años de experiencia. Desde 2018, oftalmólogo, formando parte del equipo médico de especialistas oftalmólogos del Instituto de Oftalmología Recoleta Salud en la subespecialidad del glaucoma. Doctor Bringas, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, yo he dicho una frase, ¿no? Pero explíquenos un poquito más, doctor, ¿qué es el glaucoma? Bueno, lo has resumido francamente bien. Muchas gracias. El glaucoma es una enfermedad ocular que afecta al nervio óptico, que generalmente se afectan los dos ojos, aunque casi siempre hay uno que está un poquito por delante del otro, pero es una enfermedad de los dos ojos, que afecta, como decía, al nervio óptico, en la cual hay una pérdida más acelerada de lo normal de tejido dentro del nervio óptico. Las razones fundamentales, bueno, pues hay un mal funcionamiento dentro del ojo en relación con una entrada y salida de un fluido que se genera en su interior, y como consecuencia de ese mal funcionamiento de ese mecanismo, lo que sucede es que esa presión aumentada dentro del ojo repercute en la parte posterior, que es donde está en el nervio óptico, y como decía, se va perdiendo poco a poco lentamente el tejido del nervioso de ese nervio óptico, y si eso lo dejásemos evolucionar el tiempo suficiente, los años suficientes, las décadas suficientes, bueno, pues el paciente empezaría finalmente a notar que le falta visión, y por desgracia en algunos casos en los cuales pues las cosas llegan demasiado tarde, pues se pierde por completo la función visual. ¿Puede afectar a cualquier persona o hay personas que tienen un mayor riesgo de tener glaucoma? Pues el glaucoma como tal es un conjunto de enfermedades. Hay un conjunto de patología que afecta al nervio óptico que denominamos como glaucoma. Y por tanto hay diferentes tipos de glaucoma. Por ejemplo, una persona que toma determinados medicamentos, como pueden ser los corticoides, puede generar un glaucoma motivado por los corticoides. Un traumatismo me puede afectar a cualquier globo ocular y puede generar un problema que me dé lugar a un glaucoma. Pero cuando hablamos de glaucoma se asocia casi siempre el concepto de glaucoma primario. Glaucoma primario es un glaucoma donde el mecanismo íntimo sabemos dónde está, pero no podemos hacer nada para evitar que se produzca. Es una enfermedad que posiblemente sean varios genes, muchos los implicados en que ese fenómeno de mal funcionamiento se produzca, y por tanto digamos que cualquier persona a partir de los 40, 45, 50, ese proceso se puede producir. ¿Cuál es la prevalencia del glaucoma primario? Como decía, de ángulo abierto, pues está en torno al 1,5, 1,8% de la población. Hablamos de estudios realizados en España, que hay muy pocos. A nivel mundial, pues bueno, más o menos la proporción puede estar por ahí. Pero sí sabemos que a medida que van pasando las décadas, a partir de los 40, la década de los 50, 60 años, 70, 80, la incidencia de glaucoma va aumentando, de manera que si todos fuéramos capaces de vivir más de 90 años, cada vez más gente vive más de 90 años, 1 de cada 4 personas tendrá un glaucoma. Doctor, y esto, lo importante es prevenirlo. ¿Se puede prevenir de alguna manera, de alguna forma? Bueno, prevenir como tal, no. Evitar que aparezca no podemos evitarlo, pero sí, si nos realizamos revisiones a partir de una determinada edad, valorando el nervio óptico, valorando la tensión ocular y una serie de factores que pueden influir en que esto funcione bien o funcione mal, sí que cuanto antes encontremos que algo está pasando, antes podremos poner el remedio para evitar que esto me afecte en el fondo a mi función visual, que es lo que no quiero que suceda. Pero tenemos, como decía, como es una enfermedad, un grupo de enfermedades de muy lenta evolución en la inmensa mayoría de los casos, si tomamos conciencia de esas revisiones y venimos a unas edades apropiadas, si notamos en algún paciente algún cambio que nos induzca a pensar que algo está pasando, y si ponemos el remedio, entonces es muy posible que podamos vivir todos los años que tengamos que vivir sin ningún tipo de problema visual relacionado con este tema. Una vez diagnosticado, una vez que sabemos que tenemos glaucoma, ¿qué pasos hay que seguir con el paciente de glaucoma? Pues aunque hay una serie de factores de riesgo para desarrollar glaucoma, como puede ser, por ejemplo, la miopía. Cuanto más miopía, más probabilidad de tenerlo. Nuestra córnea, hay córneas más gruesas, córneas más finas, con lo cual la estimación de la presión probablemente sea difícil de estimar. Cuanto más alta la presión, más riesgo. Cuanto más aspecto nervio óptico sospechoso, más riesgo. Bueno, pues si todos estos factores los juntamos,
indudablemente pues hay pacientes en los cuales hay que empezar a tratar ya desde el principio. Entonces, bueno, pues el diagnóstico se basa en estudios de función de nervio óptico y en caso de que detectemos un problema, pues empezar a tratar. Casi siempre la principal opción de tratamiento es a base de unas gotas. Es el tratamiento Princeps, que fundamentalmente lo que va a hacer es reducir la presión ocular, que está ya más que estudiado que el efecto de la reducción de la presión ocular sobre un ojo sospechoso o candidato o glaucomatoso en fases muy incipientes sí consigue retrasar o enlentecer e incluso frenar que esa enfermedad que siga avanzando. Sí, Ramón, ya que has mencionado los tratamientos, ¿qué tratamientos existen para el glaucoma? Pues básicamente es reducir la presión ocular y lo podemos hacer de tres maneras. En base a las gotas, al tratamiento en gotas, que es lo que más se usa habitualmente de entrada, aunque cada vez está más en boga el hecho de usar el láser para bajar la presión, teniendo en cuenta que el láser nos genera un tratamiento mucho más fisiológico y carente de efectos secundarios, cosa que los medicamentos, cualquiera de ellos, aunque sea un simple colirio, nos puede parecer que una gota no nos va a provocar ningún efecto secundario, pero todos los medicamentos, sean aplicados por la vía que sean, tienen sus efectos secundarios, como bien describen los prospectos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el otro pilar cada día más en boga es la trabeculoplastia, el uso del láser, debido a que es inocuo, y podemos conseguir unos efectos de reducción ocular bastante similares a un tratamiento con gotas. Y finalmente, si las gotas no nos funcionan o no las toleramos, si el láser no nos funciona, tenemos la opción de la cirugía. La cirugía, todo dirigido a bajar la presión con el objetivo de evitar que la enfermedad progrese. No curarla, pero al menos que no progrese. Doctor, ¿alguna cosa más sobre el glaucoma en este 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma? Bueno, pues indudablemente ya hace bastantes años que la Asociación Mundial de Glaucoma puso en marcha esta idea de sensibilizar a la población con este tipo de semanas para que se den cuenta de que, bueno, que el glaucoma es una enfermedad que tiene unas características muy especiales, y es que durante el 95, probablemente más, porcentaje de la vida de esta enfermedad, el paciente se encuentra asintomático. De ahí el riesgo de no mirarse de vez en cuando los ojos, no mirarse la tensión, no mirarse el nervio óptico, para poder encontrar esa enfermedad lo antes posible, teniendo en cuenta que la prevalencia es relativamente moderada en la población. Hablamos de entre un 1 y un 2%. Entonces, bueno, pues lo más importante es sensibilizar a las personas a partir de los 40, 45, 50, que no solamente voy a notar que mi presbicia empieza a aparecer, sino que aprovechando que voy a ver las gafas que poco a poco me van a empezar a hacer falta para ver los objetos cercanos, no olvidemos que nos tomen la atención y que nos miren el nervio óptico. Tanto una cosa como la otra son importantes para descartar la posibilidad de tener esta enfermedad. Muy bien, doctor Ramón Bringas, médico especialista en oftalmología del Instituto Oftalmológico Recoleta Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un saludo y buen día. Un saludo, buen día, gracias.